Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Vamos al Punto, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por redes sociales. En otras oportunidades, en Vamos al Punto, nos referimos a un solo tema. Esta vez vamos a referirnos a dos, porque no podemos dejar esos dos episodios sin un comentario. Primero, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte, que es el máximo tribunal a nivel mundial para dirimir los conflictos y controversias entre los estados, falló en favor de Nicaragua en una controversia con Colombia por un litigio territorial. La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia, reconoció los derechos soberanos de Nicaragua sobre una amplia franja del Mar Caribe. Mucha potencialidad hay allí en términos de recursos marinos, de recursos naturales. Y ese es un derecho de los nicaragüenses, del pueblo nicaragüense que reconoció la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, un resultado, una sentencia que debemos celebrar. Incluso nada, absolutamente nada nos debe llevar a pensar que ese es un reconocimiento o un aval a la dictadura de Ortega. Lo que se han reconocido son derechos nacionales del pueblo nicaragüense. Eso de ninguna manera ni torna legítima la dictadura de Ortega, ni respaldar la sentencia significa respaldar o avalar la dictadura de Ortega. Todo lo contrario, debemos agregar dos comentarios a ese hecho. Primero, sobre Colombia. Como pueblo, como nicaragüenses, estamos en el derecho de señalar al gobierno de Colombia que cumpla la sentencia y respete los derechos soberanos de Nicaragua sobre ese territorio. Es nuestro derecho. Pero igualmente debemos desnudar y emplazar a la dictadura en su discurso hipócrita. Mientras por un lado habla de soberanía, el mismo que habla de soberanía y respeto al derecho internacional es el mismo que respalda la invasión militar de Rusia en contra del pueblo de Ucrania. El mismo que habla de autodeterminación es el mismo que no ha tenido empacho en respaldar las pretensiones de Putin de aplastar las aspiraciones y los derechos soberanos del pueblo ucraniano. Ortega nos demuestra una vez más que es un hipócrita. Pero, por otro lado, también debemos desnudar el discurso hipócrita del tirano, porque mientras habla del reconocimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, es el mismo que ha vuelto las espaldas a la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, que igualmente es un organismo de justicia vinculante y que dictó una sentencia obligándolo a liberar a los prisioneros políticos porque se encuentran injustamente encarcelados. Ortega hace un llamado a que se respete la sentencia de un tribunal, pero ignora la sentencia de otro tribunal que reconoce igualmente derechos de los nicaragüenses. Ortega lo que es un hipócrita. El segundo hecho que no podemos dejar pasar es la publicación de unas fotografías por parte de la dictadura donde aparecen algunas prisioneras y prisioneros políticos, los que están guardando casa por cárcel, en condiciones de intimidad y acompañados de un esbirro de la dictadura.
y fue una publicación oficial de la dictadura que pretenden al exhibir a prisioneros políticos absolutamente indefensos en esas condiciones. Lisa y llanamente se trata de un acto infame, de un escarnio que solamente puede ser producto de mentes sádicas, porque aprovecharse de la situación de indefensión, aprovecharse de lo inermes de prisioneras y de prisioneros para presentarlos en contra de su voluntad, de esa manera solo puede provenir de mente enferma, de mentes perversas, de mentes sádicas. Y el hecho de que provengan de mentes perversas y enfermas de ninguna manera lo exime de responsabilizarlos, de ensañamiento, de tratos degradantes, de responsabilizarlos una vez más de violar flagrantemente derechos humanos elementales de los nicaragüenses. El hecho de que sean actos demenciales no lo exime de responsabilidad. Todos nicaragüenses honestos, incluso hasta los seguidores de Ortega que tengan un gramo todavía, un gramo de humanidad, con mucha mayor razón, quienes aspiramos a la democracia en Nicaragua, debemos repudiar este acto infame, esta humillación, este escarnio que solamente puede provenir, como decíamos, de mente enferma. Pretenden con eso imponer miedo a los nicaragüenses y este iba a ser nuestro comentario final en esta edición, porque con ocasión del cuarto aniversario del levantamiento de abril, se ha hablado mucho de que la población nicaragüense no se moviliza porque tiene miedo, y cierto, todos tenemos miedo, quienes estamos en el exterior, en el exilio, y con mucha mayor razón los nicaragüenses que se encuentran en Nicaragua, y distintos tipos de miedo, miedo a perder el empleo o a no encontrar trabajo, miedo a que lo saquen de la universidad, miedo a que no le den el crédito, miedo a que lo repriman, miedo a que lo metan preso. Y ciertamente el miedo es uno de los recursos preferidos de las dictaduras. Pero está estudiado y la historia lo demuestra que llega un momento en que los pueblos rompen las barreras del miedo. Y hay distintos especialistas que han estudiado por qué razón, qué lleva a una población o a un grupo social a sobreponerse al miedo y enfrentar, en este caso, a quien oprime. El mismo pueblo de Nicaragua ha dado muestras de romper las barreras del miedo en distintas ocasiones. Pero, en mi opinión, y esto podemos debatirlo, no es el miedo el que inmoviliza a la población nicaragüense. Y lo voy a demostrar con un ejemplo. El año anterior salieron de Nicaragua casi 200,000 nicaragüenses y ahora van más de 40,000 en los primeros meses. Esos nicaragüenses que salen por tendaladas, como decimos, llevan miedo de morir ahogados en el río Bravo. ¿Cuántas mujeres y hombres han muerto en los últimos meses en el río Bravo? Llevan miedo de dejar sus casas, sus pertenencias o mal venderlas y agarrar ese camino por Honduras, Guatemala, México, arriesgándose a violaciones en el caso de las mujeres, a vejámenes en el caso de los hombres, a extorsiones, a chantajes por parte de las mafias que van encontrando en el camino. Van con miedo. ¿Y por qué se aventuran? ¿Por qué van? ¿Por qué afrontan los riesgos? Porque tienen esperanza. No todos son perseguidos políticos. La mayoría tienen esperanzas de que pasando la frontera van a tener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Van a encontrar oportunidades de mejorar
la condición de ellos, de sus hijos y de sus familiares. Entonces es la esperanza la que los mueve. En consecuencia, la receta para romper la barrera del miedo es esperanza. Es confianza de que las cosas pueden cambiar. Y allí la gran responsabilidad de transmitir confianza y esperanza es a los liderazgos, es a las organizaciones que pretenden encabezar la lucha por la democracia en Nicaragua. Su gran desafío es transmitir confianza al pueblo nicaragüense, transmitir esperanzas al pueblo nicaragüense. Y por eso, realmente, el desafío es grande y empieza porque aparten las mezquindades, porque aparten las pequeñeces, porque aparten el sectarismo, porque aparten el sentirse dueño de la verdad y avancen hacia un espacio de concertación amplio, incluyente, que transmita esperanza, que transmita confianza al pueblo nicaragüense. Esa es la ruta para que el pueblo nicaragüense rompa las barreras del miedo y podamos enfrentar con mayores posibilidades de triunfo en un plazo más corto que largo en contra de la dictadura. Buenas noches, les invito a un nuevo espacio el próximo lunes a las 7 de la noche. Vamos al punto por 100% Noticias. Y recuerden, no hay peor lucha que la que no se hace.